Por supuesto, me tomo unos minutos más para escuchar a Paulina, que creo que sobre eso Mexicanos Primero también ha trabajado mucho lo de la triple inclusión. No sé si tenga algo que ver, Paulina. Bueno, la triple inclusión, se las cuento, buscamos en Mexicanos Primeros que los niños estén en la escuela, que aprendan en la escuela y que participen de la escuela pública, porque es importante también participar de ella. Ahora en tiempos de pandemia esto se ha vuelto todavía más complicado y bueno, yéndonos a la triple inclusión, la segunda, que es la de que aprendan en la escuela, que ahorita es aprende en casa o aprende en la distancia o aprende en el confinamiento. Ahí yo creo que sí es una oportunidad, como dice el doctor Reimers, de modificar todo nuestro sistema educativo, modificar el currículum, modificar los aprendizajes y sobre todo prepararnos para ahora cuando volvamos a clases, para esta reapertura de las escuelas, que sí tenga una preparación en la ruta técnica, no solo en los calendarios, horarios, las proporciones de los alumnos y los diagnósticos de aprendizaje que se deben de hacer, sino también en esta formación y preparación de los maestros para el ámbito socioemocional, pero ahora esto que tú dices, para ver cómo nos concentramos en las habilidades y competencias que son las esenciales para la vida, ¿no? No podemos abarcar un currículum demasiado grande al volver, sino nos tenemos que hacer más certeros, más específicos y generar mayor impacto en los aprendizajes en los niños y niñas para recuperar este tiempo que estuvimos en la distancia. Gracias, Paulina. Estamos en Reconstrucción. Usted está viendo Reconstrucción, este espacio de la Universidad de Guadalajara para pensar el mundo que cambió. Vamos a un corte, regresamos. Regreso ahora con Paulina Hernández. Ella es, ya les había dicho, directora de Mexicanos Primero en Jalisco. Forma parte de una organización civil que mucho ha hecho por la educación en los últimos años en México. Cuando los gobiernos fallan, cuando las escuelas a veces fallan, cuando los padres de familia a veces fallan. Entonces hay organización civil experta que le entra al quite. Paulina, ahora por favor cuéntanos tú cómo ves el tema de la reapertura y la reconstrucción educativa. Bueno, quiero iniciar enfatizando la parte negativa de esto, que es la gravedad de que las escuelas fueron las primeras en cerrar y tristemente van a ser las últimas en abrir. Esto ya lo habíamos comentado en los bloques anteriores. Los adultos estamos tomando las decisiones y no estamos pensando en los niños y las niñas. Les quiero dejar ahora 5 mensajes clave que para mí son importantes para esto de la reapertura y reconstrucción educativa y para volver a poner a la educación y a los niños en el centro de la discusión. Entonces, el primero es justo esto. Queremos que la educación esté al centro de la discusión, al centro de la agenda pública. En el estado de Jalisco, y es algo que habló también el doctor Reimers, se ha dado en general en el mundo mayor participación de todos los agentes educativos, de todas las partes de la sociedad civil, de las universidades, y aquí se creó una mesa de educación en la que estamos participando, así con la Universidad de Guadalajara, y están también las universidades privadas, están los líderes sindicales, están los colegios particulares, y están asociaciones civiles como la nuestra, generando esto que le llamamos o buscamos que le llamemos la voluntad de todas las partes para generar las condiciones para el regreso. Y yo creo que esto es algo que se tendría que estar haciendo en todas partes, ¿no? Tomar las decisiones más acertadas con la opinión de todos los expertos en la materia o los interesados en la materia, ¿no? Hay que ponerla al centro de la educación. Luego, otro tema, que sería el 2, sería reconocer como clave la urgente corresponsabilidad que debe existir entre la casa y la escuela, que también ya lo habíamos hablado, entre la familia y los docentes y directivos de la educación. Las comunidades de aprendizaje, que es algo que se habla mucho aquí en el estado de Jalisco porque hay un programa que se llama Recrea, que fue un poco más allá de la propuesta federal de solo televisión educativa. Aquí también hay un planteamiento que incluye cuestiones digitales, aunque como bien lo dijo Rafa en los bloques anteriores, pues no tenemos conectividad para todos, pero bueno, es una respuesta que está alcanzando a algunos niños y niñas, y esta respuesta del Recrea Digital es un apoyo en la relación también entre las familias y la escuela pública. Ese sería el 2. El 3, que les sugiero, es el tema de abrir espacios de diálogo y escuchar a los niños, niñas y jóvenes.
tenido varios foros, webinars, paneles, mesas de educación y demás en la que los adultos estamos discutiendo y no escuchamos qué piensan ellos, qué piensan los niños, cómo se sienten, qué piensan los jóvenes, qué están aprendiendo diferente que antes no aprendían, cuáles son sus condiciones de riesgo, qué se les está dificultando, cuáles son sus desafíos y sus retos, ¿no? Entonces, es importante abrir espacios de diálogo y esto nos va a ayudar para el futuro de la educación, tomarlos en cuenta a ellos y a ellas para generar una nueva propuesta educativa para el futuro. El 4 es el tema de generar información rápida y constante y actualizada. Tenemos una crisis con la información y es importante que todos trabajemos sobre esto. Lo que dice el gobernador, lo que dice el presidente, lo que dice el secretario de Educación Pública, lo que dicen los expertos, lo que dice la UNESCO, lo que dice la OCDE, y entre todos tenemos una complejidad de informaciones, unas contradictorias con las otras, y esto hace que luego se genere lo que nos preguntabas en el bloque anterior, miedo, ¿no? Hay miedo porque no sabemos cuál es la verdad, ¿no? Esto que comentaba Rafa sobre que no es riesgoso o que los niños no tienen tanto riesgo de ir a las escuelas o de contagiar a las familias, es algo que a lo mejor nos está faltando comunicar bien, ¿no? Entonces hay que tener información rápida, constante y actualizada. Y bueno, y la última que quiero dejar sobre la mesa es el tema de tomar las decisiones de acuerdo al contexto, que esto no lo hemos hablado antes, pero sí creemos que entre la decisión se tome más cercana a la escuela pública, a las familias de esa escuela pública, a ese ecosistema de esa escuela pública o de esa comunidad de aprendizaje, más acertada va a ser la solución. No sabemos si en esas condiciones, por ejemplo, la escuela tiene espacios abiertos, tiene ventilación, tiene una gran cantidad de niños o tiene poca cantidad de niños y niñas, si los papás y las mamás pueden estar acompañándolos en su educación o se salieron a trabajar, si hay conectividad. Todo eso son decisiones que se deben de ir tomando también de acuerdo al contexto. Entonces, aquí hacer un llamado también a generar la voluntad política para que las decisiones se tomen más cercanas al contexto y se les dé autonomía a cada escuela, a cada docente, a cada directivo para tomar las decisiones correctas. Y así lograr darle a cada uno, a cada niño, a cada niña lo que necesite. Les pongo el caso, en Jalisco tenemos, por ejemplo, un municipio como Zapopan con 11.5 de grado de escolaridad y tenemos otros como Mezquitic de 5.9 años de grado de escolaridad. Eso hace grandes diferencias y si tomamos decisiones para todos iguales, seguramente no van a ser decisiones correctas. Y yo creo que este sería mi planteamiento.